Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que están siguiendo estas cápsulas en las que meditamos el Evangelio del domingo. Domingo 32º del tiempo ordinario, 7 de noviembre del año 2021. Nos toca leer el pasaje de Marcos, capítulo 12, versos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas y de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Nuevamente, buenas tardes y vamos a ponernos en la presencia del Señor para meditar este pasaje del Evangelio que nos ayuda muchísimo en nuestra vida de fe, en nuestro caminar. Dice un salmo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Recibamos esta palabra como luz para nuestros pasos. La necesitamos porque sin la luz podemos tropezarnos fácilmente. Una persona viuda es aquella que ha perdido a su cónyuge por haber fallecido y no ha vuelto a casarse. Y normalmente son más las mujeres las que quedan viudas. A la viuda le corresponde una pensión que según los casos está entre el 52 y el 70% del salario del marido. Como hasta hace relativamente poco tiempo era raro que la mujer tuviera trabajo o ingresos propios, la viuda quedaba en una situación de precariedad económica. Por eso hubo personas que decidieron hacerse un plan de pensiones que consiste en ahorrar periódicamente una cantidad que es invertida por una entidad financiera para poder disponer más adelante de una renta con la que poder completar la pensión estatal. En la primera lectura del primer libro de los Reyes, como el Evangelio, nos mostrarán a 2 viudas, una en Sarepta y otra en Jerusalén. Tienen en común que las 2 son pobres, porque si ahora todavía hay viudas que quedan en situación precaria,
Antiguamente era mucho peor. Las viudas quedaban sin ningún tipo de ingresos ni protección, pero por eso mismo siempre han sido especialmente queridas por Dios, y la atención a las viudas en todos los ámbitos han sido un imperativo para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Precisamente por eso las viudas eran imagen de una profunda confianza en Dios que no abandona a los pobres. Esa confianza en Dios lleva a estas dos viudas a hacerse una especie de plan de pensiones con Él. En la primera lectura, la viuda de Sarepta, que ya solo esperaba morir, se fía, fíjense bien, se fía de la palabra de Elías y prepara para éste un panecillo con el puñado de harina y el poco de aceite que le quedaba. Y por esa confianza en el enviado de Dios, ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó. La viuda del Evangelio es una viuda pobre, pero hace también un acto de confianza en Dios, echando en la alcancía del templo 2 moneditas de muy poco valor. Su fe es mayor que su necesidad, y por eso se ve reconocida por Jesús. Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. El ejemplo de estas dos viudas supone para nosotros un cuestionamiento y una llamada. En primer lugar, nos cuestiona profundamente. ¿Tenemos esa confianza en Dios? ¿Tenemos esa confianza en su providencia? ¿Somos capaces de entregarle lo poco que tenemos? No pensemos en dinero, ni tampoco pensemos en bienes materiales, sino en disponibilidad, capacidades, tiempo, servicio. Ponemos en sus manos todo lo que tenemos para vivir, o le damos a Dios lo que nos sobra, después de reservarnos la mayor parte para nuestros intereses. Y la llamada que recibimos por el ejemplo de estas dos viudas es a hacernos también un plan de pensiones con Dios, porque aunque no queremos pensarlo, un día es muy probable que nos quedemos viudos de todo aquello a lo que nos hemos entregado casi en nuestra vida. Trabajo, actividades, personas, y descubriremos que lo que nos queda para vivir no satisface nuestros deseos de esperanza, de felicidad, de plenitud, o simplemente nos llegará el momento de jubilarnos de esta vida y pasar a la presencia de Dios. Entonces agradeceremos haber sido previsores y habernos hecho un plan de pensiones con Dios mediante nuestras aportaciones periódicas en forma de oración, de participación en la Eucaristía, de formación, de compromiso evangelizador, de solidaridad con los pobres. Un plan de pensiones
que hará que no nos sintamos desprotegidos, sino en las manos de Dios, aunque nos veamos viudos de todo lo demás, aunque creamos que ya no nos queda nada para vivir. A la luz de este Evangelio, se me ocurren estas preguntas para nuestra meditación, nuestra oración personal. ¿Conozco a alguna viuda en situación precaria? ¿Recibe alguna ayuda por parte de otras personas? ¿A qué o a quién estoy entregando la mayor parte de mi vida? ¿Pienso que algún día puedo verme privado de ello? ¿Me fío de Dios como estas dos viudas? ¿Me estoy haciendo con Él un plan de pensiones? ¿Qué estoy aportando al plan de Dios? ¿Lo que me sobra o lo que tengo para vivir? Todo lo de este mundo, a lo que damos tanta importancia, al final acaba desapareciendo. Aprendamos de estas dos viudas, fiémonos de Dios y hagamos nuestras aportaciones a su plan de pensiones para asegurarnos que pese lo que pese, no nos quedaremos desprotegidos y sin esperanza. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, pidiendo interceda por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan todos un feliz domingo.